En este último circuito, profesor, en el que había presentado usted esta forma alternativa, por el Sí, problema que teníamos con los ángulos, sí. me han salido perfecto el análisis cuando estoy con todos los ángulos, porque ya directamente utilicé esto y me han salido bien. eh, en este, sobre todo, que tenía problemas en el que era Sí. hasta entre 90 y 150, creo que era este. Sí. Pero después cuando voy a simular para ángulos mayores de 150 me está pasando esto en la simulación. Ujú. Me está saliendo esta pequeña parte acá. O sea, teóricamente debería ser la salida completamente cero, pero me está saliendo acá una pequeña parte que si se ve acá está montada sobre lo que vendría a ser BR o BA en los libros. Sí, Entonces no sé si esto, o uno cuando analiza el valor RMS y todo eso no le está saliendo ni próximo a cero por acción de esto que da casi 100 menos 100 está dando acá en este punto. sí. Entonces no sé si esto se debe a o también de vuelta al circuito o porque el pulso de disparo será muy ancho, muy chico, o sea, Sí, no puede ser sé. muy ancho. Se podría prever reduciendo a lo mejor el ancho, pero seguramente pasa eso. Porque Claro, teóricamente para valores mayores, como vos decís, tendría que tener, no se activaría. claro. Yo había tenido problemas con el pulso en el circuito anterior, porque yo ponía un pulso acá en este, le ponía de 30 Sí, y me daba nada que ver, bueno, y después lo aumenté a 120 y me daba correspondiente. Entonces por eso en este circuito decidí dejarle el pulso de 120. sí, sí. Pero por eso, capaz que para este caso podías probar, por ejemplo, 90, a ver qué pasa. Ah, Si puede bajarle, pero vos lo que te interesa es lo que tiene que darse, porque el simulador puede tener estas claro, cosas, ¿entendés? claro, estos problemas. Ah, porque Entonces, bueno, teóricamente sí, sí sé que tiene que dar. Por eso me sorprendió el resultado que estaba dando claro, la simulación. Si quiere hacerlo. Entonces pensaba, bueno, lo único que se me ocurre es que el pulso está activando de alguna manera. No, también lo tomo, ¿eh? sí. Lo Sí, tal vuelve- vez sea por la configuración del circuito, a lo mejor no Sí, lo toma en forma adecuada, pero lo importante es que vos tengas claro lo que teóricamente es lo que tiene que ser, más que el tema del simulador, que en algunos casos puede no ser claro, además de este es manera un ángulo adecuada. que uno no analizaría porque no le interesa que sea mayor que 150 el ángulo de disparo. Claro, Bueno, lo aclararé así en el trabajo práctico, gracias. bien. Bueno, ¿alguno tiene una duda respecto al práctico 6? Para que sí avancemos con lo que queda del, de la parte teórica y ya el práctico 7 ya está puesto en la página, ya lo vamos a ver bien terminemos. Eh, Así que de todas maneras ya vamos a tener una consulta. Como yo le contaba, el parcial lo tenemos previsto para el día 14 de junio, lunes 14 de junio. Ya le voy a mandar de todas maneras seguramente este fin de semana le voy a mandar un correo para que me confirme quiénes son los que van a asistir. ¿Mm? Bueno, si no hay otra consulta, eh, vamos a empezar con lo que queda del que estábamos viendo y para que así podamos tener los elementos ya para empezar a trabajar con el práctico 7. Voy a pasar a compartir pantalla, así continuamos. ¿Se ve ahí? Sí, ingeniero. Bueno, vamos a ver ahora.
habiendo visto los otros dos, que hemos visto el circuito reductor y el circuito elevador, sin aislación galvánica, el problema que presentaba esto es que, bueno, la masa de la fuente, los anteriores, compartían la masa con la salida. Muchas veces eso es inconveniente y se suele trabajar también con estas configuraciones del circuito en la cual hay una aislación galvánica. Que estos que están acá en rayas negras se supone que es un transformador. Ese transformador es el que va a permitir, mediante la relación de transformación, pasar la energía que se almacene acá en esta bobina hacia la salida. Y vamos a ver las ventajas que podemos tener con esto. Esta es la única configuración que vamos a ver galvánica. Hay muchas otras configuraciones, pero bueno, a manera de introducción vamos a hacerlo con esta, que es una de las más comunes. Bien, acá lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con un circuito equivalente del transformador. En este caso, el circuito equivalente vendría a ser esto, que es un transformador ideal, y acá tenemos una inductancia de magnetización. Esto sale del modelo del transformador ideal, donde acá hay una resistencia y una inductancia que son también, que se las desprecia, tanto en el primario como en el secundario, y solamente se ponen esta, que es la de magnetización. Entonces, con estas condiciones, nosotros vamos a suponer de que también acá tenemos a la salida una tensión B0 que es aproximadamente constante, y la relación de transformadores es inversa. Acá donde está B1, ustedes fíjense, y B2 está en sentido inverso. Por lo tanto, si nosotros tenemos la llave cerrada, que este sería el equivalente, acá está lo que era, y cuando nosotros cerramos la llave, queda esta configuración, donde acá, en esta parte, toda la tensión va a caer sobre esta bobina de magnetización, y como está en paralelo, por el transformador ideal. Acá, como está esto en sentido inverso, va a hacer que el diodo que está acá quede polarizado inverso, por lo tanto, no va a circular corriente por lo devanado del secundario, ni el devanado del primario. Acá se está indicando. Entonces, en estas condiciones, nosotros vamos a decir de que B1, que es la tensión que está acá, es igual a BS. A ver, un segundito que alguien parece que quiere entrar. Bien. Sigamos. Entonces, con el interruptor este cerrado, B1 igual a BS, y tenemos que la tensión B2 va a ser B1 por la relación de transformación. En este caso tenemos N1 y N2, va a ser esta relación de transformación, y va a ser en realidad BS, porque ya hemos visto que B1 igual a BS. Entonces, como tiene la polaridad invertida, el diodo no conduce, y 2 igual a 0, y 2 vendría a ser esta corriente, y 1 igual a 0, que es esta corriente. Y toda la corriente va a pasar por acá, por la inductancia de magnetización. Entonces nosotros podemos decir que delta D y L es igual, esto sale de que la tensión acá en la bobina, L, D y DT, de ahí se despeja el DI, que como es algo que es incremental, se lo pone que es delta D y L, como hemos hecho antes, y el tiempo que le conduce es el DT, que es este ON. De ahí se despeja y queda la expresión de delta D y L, de esta manera. Por lo tanto, acá ya sabemos que tiene que ser algo que va a ir de esta manera. Esta es la expresión que vamos a tener con delta D y L, y después vamos a tener la expresión, esta BD que dice acá, es la tensión inversa que cae en el diodo, que va a tener la tensión B0 y la tensión B2, que vendría a ser esta que está acá. Esa es la tensión
inversa que está cayendo en el diodo en este momento, que está polarizado inverso. Esas son las condiciones. Bien. Entonces, cuando está la llave abierta, en este caso se abre la llave y ya, como no se puede cortar la corriente que está circulando por acá, va a tender este camino para circular la corriente. Y al tener ese camino para circular la corriente, ahí va a poder tener este otro sentido, por lo tanto aquí la tensión B2 ya va a estar inversa y lo va a polarizar directo al diodo. Entonces con el interruptor abierto, entonces B2 igual a menos B0. B2 porque está definido así. Entonces, de esta manera podemos concluir de que B1, que es la tensión que tenemos acá en el primario, va a ser B sub 2 por la relación de transformación, como B sub 2 igual a menos B0, va a ser menos B0 por la relación de transformación. De ahí podemos sacar el delta de IL de la misma manera que hemos hecho antes, de I de T, nada más que ahora el tiempo va a ser el 1 menos D por DT, que vendría a ser el T off esto, que es por donde circula. Entonces el B1 ya reemplazamos acá y nos va a quedar este valor, por lo tanto esto va a ir decrementándose el valor de la corriente. Ingeniero, una consulta, ¿esa bobina de magnetización es ficticia o es un elemento físico? No, no, es ficticia, este es un modelo, esto es lo que ocurre dentro de un transformador. Utilizamos el modelo este simplemente para que se pueda explicar esta situación, qué es lo que está pasando adentro. Pero ustedes cuando van a ver el tema del transformador tienen elementos para poder calcular la relación de transformación, tienen la inductancia de magnetización. Por ejemplo, en el simulador, ¿qué hace el simulador? El simulador toma el modelo completo. Modelo completo del transformador, y además de estas inductancias, tiene otras inductancias de dispersión y resistencia, tanto del bobinado este como la resistencia de acá, y aquí también tiene una inductancia de dispersión y otra resistencia. Es el modelo completo, lo habrán visto, me imagino, el modelo completo. Sí, ingeniero. Bueno, esto simplemente para este caso particular se hace una abstracción, pero esto es lo que ocurre en la representación de modelo ideal, ¿no? Porque acá se supone que tenemos la inductancia y aquí esta parte es ideal. En la realidad no ocurre eso, todo esto está junto. Pero esta es una forma de poder entender más o menos didácticamente cómo está trabajando esto. Bien. Acá, como estamos viendo, la tensión que cae sobre el interruptor es la tensión que ya tiene de la entrada, más la tensión que viene de acá de la salida hacia el primario. Por lo tanto, fíjense en ustedes que va a ser mayor que la tensión de excitación. Bien. Vamos a ver las formas de onda. Esta es la forma de onda de la corriente de magnetización, que en este caso la corriente de magnetización hemos visto que durante el tiempo T-on sube en forma constante y después decrece. Y esto tiene un valor medio que se lo puede calcular con la expresión esta. Todo esto está explicado más detalladamente en el HART. Estas son ecuaciones que yo he sacado del HART, donde si ustedes quieren tener algún mayor detalle, está ahí, consulten el capítulo 6 del HART. Bien, esta sería la corriente media, y acá tenemos el famoso delta de ILM. Entonces, eso sería la expresión para la corriente de magnetización. Después, la corriente en la llave. La corriente en la llave que está circula cuando es el T-on y cuando está abierto, lógicamente cero. Esa es la expresión de la corriente por la llave y su S, que vendría a ser
esta corriente que va por acá. Bien, después tenemos la corriente por el diodo, que sería esta, cuando está funcionando el diodo, que es durante este off, y de alguna manera la corriente de magnetización va a ser las dos corrientes estas. ¿Mm? Son proporcionales, esta corriente es proporcional a la disminución esta, porque esto se va a ver reflejado en el primario, que es esto. De acá podemos sacar también una expresión que la corriente del diodo va a ser menos I1 por N1 sobre N2 igual a IL por N1 sobre N2. Esta es la relación de transformación del diodo, la corriente que está acá, el valor de la corriente con respecto al valor que está acá. Y la tensión que tenemos nosotros en la bobina, que tenemos durante el TON, la tensión BS, en la bobina de magnetización, que es lo mismo que en la bobina de primario, porque está en paralelo, y después cuando está en T-off va a ser la tensión de salida por la relación de transformación, forma negativa. Esa es la forma de las tensiones y corrientes, en este caso de este conversor flyback. Bien. En régimen estacionario se cumple que la energía almacenada por la bobina L1, que es la de magnetización durante T-on, es igual a la energía liberada en el tiempo T-off. Por lo tanto, en L1 tenemos que esta expresión que nosotros sacamos acá es la delta de... Sí. Disculpe, en el gráfico anterior, cuando estamos viendo la corriente por la inductancia, ¿se vuelve a cumplir que el valor medio corresponde con la salida, con la tensión de salida? ¿Con I0? No, bueno, es que es distinto porque el valor medio, fíjate vos las expresiones, acá nosotros tenemos la corriente en este tema, pero vamos a ver de que esto... A ver. Digo, pensando en los circuitos anteriores estoy yo. Claro. ¿Cuál es la? Vos acá va a tener una tensión, ¿no es cierto? Continua. Acá Sí. va a haber una corriente. Sí. ¿Mm? Esa corriente determinada, fíjate vos que en el caso del capacitor va a pasar algo similar. Si nosotros vemos la corriente por el capacitor, cuando esto esté cerrado, acá va a estar abierto. Esto no va a continuar corriente, pero acá esto va a quedar aislado. Sí. Y cuando esté cerrado, recién va a haber corriente acá. O sea que, de alguna manera, este valor que está acá de la salida está relacionado con esta que nosotros vamos a sacar acá con respecto a la relación de transformación. No va a ser lo mismo. Porque acá estamos, esta es la salida y esto es la corriente que nosotros estamos viendo, la corriente la L1 vendría a ser esta, que vendría a ser esta corriente I1. Bien. Habría que sacar las expresiones, que creo que están en el HART también, porque no he puesto todas las expresiones yo, pero la idea que ustedes tienen que tener de que esto se refleja en el primario, está relacionado, ustedes han visto que así como están relacionadas las tensiones, también las corrientes están relacionadas con la relación de transformación. ¿Mm? No sé si eso de alguna manera contesta lo que vos me estás diciendo. Pero para los valores del diseño, no vamos a andar en eso. Acá yo lo que le quería hacer notar es que la energía almacenada, este delta de IL cuando está la llave cerrada, y esta es la expresión de delta de IL cuando está la llave abierta. En realidad, acá lo que se hace, esta ecuación, se igualan estas dos expresiones porque la suma tanto el valor delta de IL cuando está abierto más el delta de IL cuando está cerrado tiene que ser igual a cero, porque ya hemos visto que el valor medio de la corriente en un periodo, en la bobina, tiene que ser igual a cero. Entonces, de ahí, despejando esta ecuación,
vamos a poder obtener el valor de la tensión de salida. Esa será esta, es la tensión de salida con respecto en función de BS y de el ciclo de trabajo. Ustedes fíjense en que esto permite, de alguna manera, que variando los valores de D, tener una expresión similar a lo que teníamos antes con el bus, pero además tenemos la relación de transformación que nos puede ayudar a tener una tensión mayor, más alta, que en el otro caso. Si nosotros elegimos convenientemente esta relación de transformación, supongamos que sea 10, ya estamos elevando por 10, y si tenemos una relación de transformación determinada, ya podemos elevar esta tensión. Bien. La expresión en este caso para la corriente, para la inductancia mínima, para que esto se supone, toda esta ecuación es de que la corriente por la bobina no se va a cortar nunca. Entonces esta es la expresión de la inductancia mínima que nosotros necesitamos determinar para que se cumpla que la corriente mínima sea mayor que 0. Este es el valor para cuando es igual a 0, por lo tanto siempre nosotros tenemos que, sacando esta, tener un valor mayor que este para que se cumpla de que nunca se corte la corriente. Y el valor del Ripple va a ser este valor que está expuesto acá para poder calcular cuánto vale el capacitor, por ejemplo, dado una tensión de Ripple. Esto lo vamos a ver un poco más claro cuando veamos un ejemplo, para que nosotros veamos más o menos cómo sería el diseño de este conversor. Acá yo he hecho una simulación. Acá lo que yo le tengo que poner un poco en advertencia de que muchas veces estas simulaciones en este tipo de conversor es muchas veces difíciles de implementar adecuadamente. Muchas veces porque acá, bueno, estoy definiendo un transformador ideal. Esto que están viendo acá es la relación de las inductancias, no la relación de transformación. La relación de transformación está relacionada con las relaciones de las inductancias por la raíz cuadrada. O sea, N1 sobre N2 igual a la raíz de L1 sobre L2. O sea que acá, si nosotros ponemos este L1 sobre L2, va a ser 1 sobre 100, y esto será la raíz cuadrada, será la relación de transformación. ¿Se entiende, no es cierto? Este 1 que están viendo acá es el acoplamiento, factor de acoplamiento que varía entre 0 y 1. En este caso, pongo 1, es el acoplamiento ideal. Entonces acá nosotros teníamos que sacar de esta manera, si nosotros tenemos esto, esta expresión va a ser la raíz de la relación de las inductancias y va a dar más o menos la relación de transformación de 1 a 10. ¿Se entiende, no es cierto? Cuando ustedes vean el modelo en este microcap, por ejemplo, tiene este tipo de relación. Entonces, si yo acá estoy excitando con una tensión, en este caso de 12 voltios, acá tengo un determinado valor, entonces la salida, que es acá, estoy teniendo más o menos una tensión de casi 100 voltios, porque tengo una expresión de 10 voltios. Y acá, esta es la corriente por el interruptor, que ya hemos visto que se interrumpe, y esta es la corriente por el diodo. Esto, por ahí las simulaciones le salen, muchas veces es difícil lograr la simulación. Así que yo, en algunos casos, le aconsejaría que no pierda mucho el tiempo con el tema de la simulación. Porque muchas veces es difícil lograr, de acuerdo a los valores que nosotros tengamos, muchas veces es difícil de lograr este tipo de simulación
Entonces, más que todo para el tema de lo que es resolución del práctico, nos vamos a remitir a lo que podemos calcular de diseño en la parte teórica. ¿Mm? Acá lo he puesto abajo al diodo porque como no me permitía en ese momento cuando yo hice esto, no tenía que tener el único transformador era con los dos puntos arriba. Yo necesitaba con el punto abajo, por eso lo puse ahí. Pero después descubrí de que puedo poner, como está en el circuito original, el diodo este, nada más que en vez de 1, poner -1. Entonces ya me lo invierte. ¿Mm? Por eso en algunos casos le va a poder dar bien, en algunos casos le va a dar errores, como que la matriz es singular y le puede ocurrir ese tipo de cosas. Por eso mi consejo es que no se guíen mucho del tema del simulador en estos casos. Vamos a ver. Ingeniero, Sí. ¿y qué es ese B1 que está ahí? Es como, parece una fuente. Esta B1 es la fuente de pulso que va a gobernar esta llave. Ah, bien, bien. Aquí está la frecuencia. De acuerdo a la frecuencia, yo hago que ya ve esto. ¿Mm? Ingeniero, con el PSIN no se lo podía hacer. También no salen muy adecuados. Ya lo vamos a ver porque yo tengo un ejemplo que tengo en el PSIN, pero no dan los valores que tenían que ser adecuados. Por eso por ahí hay que trastocarlo un poquitito. Ya lo vamos a ver. Pero esa es la aclaración que yo les hago. Por ejemplo, en este caso vamos a ver un ejemplo que está en el HART. Este ejemplo del HART me dice, diseño un convertidor flyback que produzca una salida de 32 voltios a partir de una entrada de 24 voltios. La resistencia de carga va a ser de 20 ohmios. Realiza el diseño para que fluya corriente permanentemente por la inductancia magnetizante del transformador. Entonces, la corriente mínima, fíjense en ustedes, en la inductancia magnetizante debe ser un 20% de la corriente media. Ya me está definiendo cuánto vale la corriente mínima acá. El rizado de la tensión de salida debe ser inferior a un 1%. Calcule la relación de vuelta al transformador, el valor de la inductancia magnetizante, la frecuencia de conmutación, el ciclo de trabajo del interruptor y el condensador de la salida, suponiendo que todos los componentes son ideales. Bien, nosotros en base a lo que tenemos acá, calculamos la tensión de salida utilizando la expresión que hemos visto de la relación de BS con B0. Si uno despeja D, va a llegar a una expresión de este tipo. Entonces, supone una relación de transformación en este caso, que es el único dato que está faltando. Entonces, yo supongo en este caso una relación de transformación de un medio. Podría elegir otro valor, pero supongo una relación de transformación de este tipo. Entonces, en base a eso, me da este valor y me da que tengo un ciclo de trabajo de 0,4. ¿Mm? Bien, ya sacamos el ciclo de trabajo. Calculamos con la expresión que yo le he mostrado recién cuánto vale la corriente media por la inductancia de magnetización. Va a ser de 5,33 amperes. Esa es la corriente media. Bien. Una vez que he calculado la corriente media, me está diciendo acá que la corriente mínima, el IL mínimo, debe ser un 20% de esta corriente media. O sea que la corriente media, en este caso, va a ser el 20% de esto, vendría a ser más o menos como 1 ampere. Suponemos nosotros una frecuencia de conmutación de 30 GHz, que normalmente se utiliza en este rango de frecuencia que tienen que ser superior al rango auditivo, para que no haya ruidos molestos de alta frecuencia. Calculamos el valor de la inductancia magnetizante utilizando la ecuación 711, con lo que se obtiene Lm igual a 37,5 microhertz. Esta ecuación 711 es la que yo pongo acá, que está en el HART, que es la
corriente que la han puesto acá, menos la corriente, el delta de IL. Está en función de BS. Entonces, con esta expresión, nosotros acá ya sabemos cuánto vale la corriente mínima, que es 1 ampere. Conocemos todos estos otros datos. Lo que vamos a tener que hacer es despejar LM y de ahí llega ese valor, que es 37,5 microhenry. De ahí, lo único que nos falta es calcular el capacitor, que sabemos que tiene que ser mayor. Aquí tenemos la expresión esta. Ya sabemos cuánto, que tiene que ser menor que un 1%, por lo tanto esto va a ser un valor mayor, y nos está dando que tiene que ser mayor a 66,7 microfaradios. Ese es el ejemplo. Entonces, bueno, con este ejemplo, nosotros, esa es teóricamente lo que nosotros podemos encontrar. Me ha pasado a mí que lo que me está diciendo, poniendo los valores estos que yo tengo, Ingeniero, por ese ejemplo ejemplo, no está en las copias, ¿no? ¿cómo? Que ese ejemplo no está en las copias de la clase. Ah, no, eso yo he hecho esta modificación, no lo tenía yo en el hard, ya lo voy a pasar y lo voy a poner ahí en la página. Yo le hice eso porque este ejemplo no lo estaba dando yo, ahora me ha parecido conveniente trabajarlo con un ejemplo para que se pueda entender más o menos cómo es la forma de trabajo. Pero ya lo voy a pasar a esto, lo voy a poner ahí en la página porque lo he agregado hace poquito. Lo que le quería mostrar era, por ejemplo, acá tengo este PSIM. Tengo uno que me lo sugieren ahí, convertidor flyback. Yo he puesto acá los valores que yo he calculado acá. Acá tengo la tensión 24 voltios, acá está en 30 kilohertz la frecuencia con la que yo modulo, en este caso entre 0 y 144, porque yo supongo que 0,4 es el 40% del periodo que tenía que tener. Esto está en grados, ¿no? Entonces me da el 0,4, me da más o menos ese valor en grados, porque 0,5 sería entre 0 y 180. Entonces con esto yo ya veo. Acá tengo un modelo del transformador. Fíjense que acá acá me dan todos los datos esto. Esto está basado en base al modelo completo del transformador. Tengo la resistencia del primario, la resistencia del secundario. Estas son las inductancias de dispersión, tanto del primario como el secundario. Esta es la inductancia de magnetización, que yo le he puesto el valor que hemos calculado, y la relación de transformación. Este es el primario, el supuesto 10 y el puesto de 20, para que dé 0,5. Acá he puesto el valor de de 67 microhenry. Acá voy a poner acá una tensión 0, a ver qué pasa. Y acá tengo la resistencia de 20 ohmios. Entonces, yo supuestamente con estos valores calculados, esta parte que no está puesta en el modelo ni en los circuitos, seguramente lo hace para que cuando se corte esto tenga un camino y tengamos esto en RC, esto para limitar la tensión. ¿Se acuerda que nosotros hemos visto RC cuando ha sido del tiristor? Que era para atenuar Bueno, en este caso, este RC es para atenuar cuando se tiende a cortar esa corriente, reacciona por una tensión inversa. Entonces esto para atenuar
este pico de las tensiones inversas, y este diodo le está dando un camino para que no se corte la corriente por acá. Eso es la manera que se utiliza, ustedes lo habrán visto tal vez en alguna de las... cuando normalmente uno corta un transistor, o cuando corta en este caso un MOSFET, entonces un MOSFET switch. Entonces, bueno, esos son los valores que yo les he dejado, estos que están acá, y si yo hago la simulación, en este caso, con estos valores me tenía que dar un valor aproximado de 32 voltios más o menos, que eso es lo que habíamos dicho. Entonces, veamos entre qué valores está. Fíjense que estamos hablando de prácticamente un valor medio de incluso menor que el valor de la fuente. O sea, en este caso no está elevando la tensión como debiera. Acá vemos la corriente por acá. Si vemos la corriente, en este caso, I2, que vendría a ser la de salida. Bueno, acá está puesta al revés. Si yo pongo acá, ¿ven? Esta sería la corriente por el diodo y esta la corriente por el interruptor. Y uno que hemos visto acá. O sea, las formas están dando más o menos la que tendrían que dar. Esta es la corriente I1. Pero, por eso le digo, en este caso yo he tomado el que lo traen, pero no me está dando los valores que me tenían que dar de acuerdo a esta, poniendo directamente los valores. Me están dando, sí, las formas de onda, más o menos, correspondiente, pero no me está dando lo que corresponde a la elevación que tenía que tener. Capaz que trabajando con estos valores de este RC, tal vez podamos tener este 0,2 nano. No lo he trabajado todavía con este ejemplo porque lo he estado viendo recién, pero por eso no se compliquen con este tema. Yo lo he hecho también con el microcap. En el microcap, por ejemplo, si yo tengo acá el microcap, yo he definido acá, en este caso he puesto un modelo parecido al que nosotros tenemos. Y acá he dado unas resistencias de dispersión, porque cuando yo hago la simulación, ya me da que es una matriz singular. Entonces aquí he puesto los valores correspondientes y si yo hago la simulación, en este caso, estamos, este es el valor medio, estamos yendo a, bueno, aquí da mayor, pero no da los valores que tenía que dar. Acá incluso debería de ser, no está haciendo la parte del régimen permanente, porque acá hay un transitorio, fíjense, este es el caso de la corriente por IL1, fíjense cómo va variando.
va aumentando. Y si yo pongo, por ejemplo, un valor mayor para que sea la simulación, ¿ve? Me da el error este. Por eso muchas veces es complicado por los elementos que tiene de magnetización para hacer la simulación. ¿Mm? No me ha dejado hacerlo con esos valores. Por lo tanto, yo a los fines de la resolución del práctico no me interesaría de que sea con simulación, sino más bien, en este caso del flyback, con la parte teórica, porque vamos a hacer un diseño teórico. ¿Mm? Entonces esa es la comprobación que yo hice con esto, pero a los valores de lo que respecta a esto, yo consideraría que no, en este caso muchas veces es complicado hacerlo y no se justifica. Tal vez haya elementos en los que hay que empezar a trabajar con el modelo, ver esta resistencia, a lo mejor por estos valores que ponemos, hay que empezar a trabajar al modelo. Acá yo he hecho el modelo que nosotros tenemos de ejemplo, acá con la instancia de magnetización. Bien, bueno, haciendo esa salvedad, vamos a continuar entonces con esto. No van a necesitar simulador para hacer los cálculos estos. Vamos a suponer todo que son cálculos que son y cuando se pida la parte de la gráfica, se va a entender que son gráficas ideales de esta manera. Bien, bueno, acá les voy a mostrar entonces lo que vamos a tener en resumen. El reductor back, que es el reductor en el cual tenemos que la tensión de salida, esta es una manera de resumen, es D por la tensión de entrada. Para el elevador, que es el boost, vamos a tener que la tensión de salida, ya conocemos esto, la relación de la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada y el ciclo útil de trabajo. Y para el flyback, la tensión de salida que va a estar afectada por la relación de transformación. Entonces, bueno, eso es lo que va a determinar en este caso. Esta es una manera de ejemplo, un resumen de todo lo que hemos estado viendo nosotros basado en los circuitos estos. Pero por eso, como les digo, en esto generalmente no hay problemas con el tema de la simulación. No les digo, pero en este caso muchas veces se complica por el tema de que el modelo que tiene el transformador a veces no le da valores adecuados. Bien. Ahora, lo que sigue son una serie de troceadores, que es lo que se denomina. Simplemente los muestro como ejemplo. En este caso, los troceadores, que también es otra manera que se trabaja, hay de diferentes tipos. Acá esto es muy parecido a lo que nosotros teníamos con el reductor. Acá esto se supone que es un motor de continuo. Entonces nosotros vamos a tener un funcionamiento en el primer cuadrante, en este caso. Después con este tipo B, vamos a tener un funcionamiento en el cuadrante este. Con tensiones positivas, pero ahora corrientes negativas. Y después vamos a obtener simplemente otro tipo de troceadores, que son el tipo C, D y E, donde en este caso vamos a trabajar en dos cuadrantes, en este caso acá y en este caso acá, y después en el último vamos a trabajar en los 4 cuadrantes. Este que está acá abajo lo vamos a ver nosotros
en el próximo tema que sigue, que vendría a ser el inversor de continuo alterno, donde este que está acá va a ser un poco lo que se llama el famoso puente H, para excitar un motor de continuo. La velocidad, modifica ya lo vamos a ver eso cuando veamos el tema que sigue. Pero simplemente le quería mostrar que esto significa que el motor esto lo podemos hacer trabajar en distintos cuadrantes con este tipo de configuración. Bien, ahora vamos a ir a la parte de que nosotros estuvimos hablando del tema del regulador, pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos acá que llavear. Este interruptor que nosotros hemos visto ideal, lo tenemos que llavear. ¿Cómo se consigue el llaveado de esto? Esto normalmente en este tipo de circuitos, lo que se hace es tomar una muestra de la tensión de salida, porque acá nosotros suponemos que la tensión de salida es constante, pero muchas veces esta tensión de salida va a depender, muchas veces la carga puede variar esta carga y cambiar la tensión de salida, modifica la corriente y la tensión de salida, y ese cambio que ocurre esto, tenía que estar de alguna manera realimentado ese cambio para que nosotros podamos con este llaveado compensar ese cambio. Supongamos que se reduzca la tensión de salida. Esta tensión de salida tenemos que tratar de mantenerla constante ante cualquier variación de carga. Podemos tener, que eso lo vamos a ver en el práctico, dos tipos de variaciones. O que variemos esta carga, esta resistencia varíe, por ejemplo, porque se caliente, o puede variar la tensión esta, ¿ve? Entonces, en estas condiciones, nosotros tenemos que asegurar que vamos a tener una tensión fija, B0. Por lo tanto, vamos a necesitar un circuito que nos asegure que con este llaveado nosotros podemos compensar. ¿Cómo hacemos compensación? Por lo que se llama PWM, que es una modulación por ancho de pulso. ¿Cómo se consigue esa modulación por ancho de pulso? Se consigue comparando la tensión de error que nosotros tenemos con una diente de sierra. Con esa diente de sierra, nosotros vamos a lograr de que acá en este tiempo va a ser el tiempo de encendido y el tiempo de apagado. Entonces, de acuerdo al valor de la tensión que nosotros necesitemos, en este caso de la modulación, por ejemplo, podemos tener modulación 0,5, entonces acá va a ser la mitad de la tensión de la diente de sierra, y va a tener iguales el encendido como el apagado. Si tenemos 0,4, va a variar esto. De acuerdo con lo más tengamos, esto supuestamente va a ir con este aumento, vamos a poder variar este ancho del pulso y determinar esto cuánto vale el T-on, y este es el T-off. Y esta es la frecuencia de conmutación. Entonces, esa es la manera como se hace esa modulación. Entonces, nosotros tenemos de que el ciclo de trabajo, como ya hemos visto, es T-on sobre Ts, que va a ser proporcional a la tensión de control con respecto al valor de pico de esta onda de diente de sierra. Entonces, por lo tanto, después vamos a tener que la tensión B0, en este caso, va a ser D por la tensión de excitación, y nos va a quedar de esta manera. Como esto es constante, entonces de alguna forma esta tensión de salida lo vamos a poder manejar con la tensión esta de control, manejando esto. Eso es lo que quiere decir nada más. ¿Esto cómo lo podemos conseguir? Eso PWM, esta diente de sierra. Entonces, nosotros vamos a tener un generador de diente de sierra con una tensión, en este caso de error, y vamos a poder comparar, y de esta comparación nosotros vamos a poder determinar y que salga a la salida el T-on y el T-off correspondiente. Esa es una de las alternativas para modular. La otra alternativa, en que en vez de la tensión de error sea una continua, la tensión de error sea una sinusoidal. Entonces vamos a tener una modulación de este otro tipo,
donde esta tensión de error va a ser una tensión sinusoidal. Son la mayoría de las modulaciones que se hacen. Este PWM y este que es SPWM. Y ya lo vamos a ver esto más detallado cuando veamos sobre todo lo que es el inversor. Bien, entonces, ¿cómo cambia esto? Cambia este esquema general. Yo ya tomo una muestra mediante un divisor de tensión para el amplificador de error. Acá tengo una tensión de referencia. Y acá voy a tener el circuito del PWM que me va a manejar el llaveado este. Esto si lo ampliamos, vamos a tener lo mismo, el amplificador de error, que va a tener con la tensión de referencia. Acá nosotros sabemos que va a ser la comparación con esta tensión, que corresponde acá. Y acá voy a tener el generador de rampa de sierra con otro comparador, y a partir de ahí voy a ir a excitar el llaveado de acá de esta llave, que poniéndolo de una forma más completa, vamos a tener este es un circuito común que suele utilizarse para hacer el llaveado de este regulador. De esta manera nosotros conseguimos tener la tensión más o menos constante ante variaciones tanto en la resistencia de carga como en la tensión de entrada. Bien. Esto de alguna manera es un gráfico que nos está determinando cómo son las capacidades que tenemos de los distintos dispositivos de potencia que hemos estado viendo. Acá tenemos la frecuencia. En este caso, esta es la frecuencia, la que está acá, en este eje, que está acá. En este eje que está ahí acá abajo, horizontal, es la corriente. Y en este eje vertical es la tensión. O sea que nosotros podemos ver que acá los tiristores que están puestos acá en esta sección, normalmente tienen una frecuencia que es baja de operación. Tienen altas tensiones, altas corrientes, pero la frecuencia de operación es baja. Estamos hablando acá de 500 Hz más o menos. Después de eso viene otro dispositivo que no hemos visto, que es un GTO. Un GTO, un tiristor que se lo puede apagar por la compuerta. No lo hemos visto porque, bueno, se lo utiliza también en potencia, pero no hemos creído relevante en este momento complicarlo más con otros dispositivos. Simplemente es un mismo que un tiristor, nada más que también se lo puede apagar con la compuerta. Después acá tenemos los BJT, que son los transitores. Fíjense que acá maneja menos cantidad de corriente. Miren cómo varía la cantidad de corriente. Por supuesto que esto está desactualizado. Ya con la tecnología, seguramente en este caso hemos visto, nos faltan ver estos dispositivos que son el transitor, BJT, el MOSFET y el IGBT. Este no le vamos a dar bolilla porque no es lo más frecuente. Este es un tipo de transitor distinto, pero lo más común y que vamos a ver en la próxima clase es lo que son el BJT, que es el transitor, y el MOSFET. Entonces, fíjense en la capacidad de corriente que tiene un BJT mayor, y tenemos la operación de la frecuencia, ya estamos hablando como los 10 kHz más o menos. Después tenemos el IGBT, que ya lo vamos a ver después al último, eso cuando veamos la parte de inversores. Es una combinación de híbrido entre el BJT y el MOSFET, y tiene corriente mayor, y ahora cada vez esto tiene mayor capacidad de corriente y opera una frecuencia más grande. Y en cambio el MOSFET tenemos una corriente más chica. Esto también está cambiando, ya hay MOSFET que son de mayor cantidad de corriente, pero es el que opera más alta frecuencia.
el MOSFET. Cuando yo quiero llavar, fíjese que llega a casi 1 MHz. Por supuesto que esto es dinámico, ¿no? Pero eso es lo que le quería dar una idea de cuánto es la operación de trabajo con respecto al llaveo. Si yo necesito un llaveo, por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto de 30 kHz, estamos viendo que si nosotros vamos a llavear, no vamos a elegir un tiritor, y si nosotros tenemos un BJT, seguramente nos vamos a quedar corto. Porque ya en 30 kHz ya estamos hablando en esta zona. ¿Se entiende más o menos esto, no es cierto? Téngalo presente a la hora de que responder las preguntas que yo les hago en el práctico. Bien. Entonces vamos a ver ahora lo que es el práctico que está puesto en la página. El práctico 7, ¿qué dice? Implementar un circuito reductor con carga resistiva de 10 ohms, y aquí le doy la variación que puede tener la carga resistiva, con tensión de alimentación de 200 voltios de continua, que también va a tener una variación. Y trabaja una frecuencia de 25 kHz. La tensión de salida debe ser de 120 voltios, por lo tanto un reductor, y con un zumbido Ripple del 3%. Ya le estoy dando todos esos datos para que ustedes hagan el diseño. Tienen que hacer el circuito propuesto, calcular el D, después de base a eso calcular el L y C del circuito, con las fórmulas que nosotros hemos ido viendo. Eso es en la primera parte, suponiendo que no hay variación, ni en la resistencia, ni en la tensión de alimentación. Después, a partir de acá, ya consideramos la variación de la tensión de la alimentación y la resistencia de carga. ¿Entre qué valores tendrían que variar? Tanto el D como el TO. Esta es información para el regulador de PWM, para que pueda mantener la tensión de salida fija. Entonces, va a tener que cambiar esto si cambia tanto la resistencia como la alimentación, y ver entre qué rango de valores varía el D y el TO. Consideremos interruptor ideal, dibujar la señal de control del interruptor. Entonces acá, cuando dibujamos la señal de control, se refiere a las tensiones que nosotros hemos estado viendo en lo que es el reductor. Tanto la tensión en la parte de la entrada como la tensión de salida. Dibujar por dónde circula la corriente durante la conmutación del interruptor abierto y cerrado. Es lo que nosotros hemos hecho en la diapositiva. Por dónde está la corriente, por dónde circula. Tanto cuando está la llave cerrada como cuando está la llave abierta. Entonces, dibujar la señal de control significa que yo dibujo el pulso. Por ejemplo, si un D de 0,5 va a ser 0,5 abierto, 0,5 cerrado. Nada más que eso. El pulsito es. Va a depender del D, lógicamente. Dibujar la forma de tensión y corriente de salida en el diodo. Ingeniero, ¿eso lo hacemos con los valores sin variar? Sí, esto sí. Bien. Para dibujarlo, sí. De todas maneras, vamos a verlo. Eso yo quiero que ustedes lo empiecen a resolver, y de ahí vamos viendo las dudas que estén logrando. Porque estamos diseñando este reductor. Después vamos a ir a ver qué variación tiene que haber con respecto a pero podemos elegir un determinado valor para el efecto de dibujarlo. Aquí yo quiero que persigo es que ustedes sepan cómo circula la corriente cuando está abierto o cerrado el interruptor, y la forma de onda de la tensión y la corriente, tanto en el diodo, en la bobina y en la inductancia, donde ahí van a especificar valores en base a lo que nosotros tenemos, o sea, la corriente media por la bobina, el delta de IL mínimo, todas esas cosas que nosotros hemos estado viendo en la teoría. Realiza las simulaciones correspondientes. Este simplemente es un apartado para que ustedes puedan hacer las simulaciones, pero no es a los efectos, digamos, del
cuando tengamos el parcial respecto de este problema, esto no es importante, lo que importa es todo lo otro que nosotros estamos viendo. Después acá, a partir de acá, reemplazar los interruptores por TBJ, modifica el circuito según considere necesario, todos los resultados son los mismos, cuáles cambian y por qué. Todas estas preguntas que están acá, desde acá en adelante, cuáles son las precauciones necesarias a tener en cuenta. Repetir los últimos 2 puntos si se reemplaza en vez de TBJ la llave por transistor MOSFET. Todo esto son preguntas más bien conceptuales, que esa la van a poder resolver. En la próxima clase vamos a ver lo que es este dispositivo, que es del TBJ y del MOSFET, para que puedan ya tener los elementos para poder responder estas preguntas. Estas preguntas que están acá solamente son conceptuales, que ya lo van a responder cuando veamos ya este lunes la parte de lo que son los dispositivos estos. Y acá finalmente lo que dice el circuito de control, verificar que sea de alimentación negativa, dibujar circuito completo, justificar el funcionamiento de todos los componentes. Pues este sistema de control contempla las variaciones de D y de T-ohm, compare la ventaja y desventaja de usar TBJ MOS. Este circuito de control es el circuito que yo le he mostrado completo, cómo se controla, que hemos estado viendo ahí. Simplemente es eso, para que tengan idea de cómo es y lo que yo le he mostrado. ¿Se acuerda ese que toma el divisor de tensión? Todo ese tipo, a ese se refiere. Eso es básicamente lo que tienen que hacer. Y esto, lógicamente, la ventaja y desventaja van a venir ya cuando veamos esto conceptual de lo que es TBJ o MOS. O sea, no hace falta que ustedes se pongan a hacer, lo pueden hacer, lo podemos ver incluso si uno en vez de hacer la simulación con el interruptor ideal, lo hacemos con un MOSFET o un TBJ. Pero no es relevante para el práctico, ni para el parcial. Eso lo podemos ver, no hay ningún problema, podemos hacer algún tipo de eso y encontrar la manera que si concluyen con los resultados que nosotros esperamos o no. Y el circuito 2 es lo mismo, pero en este caso es un circuito elevador que vendría a ser aislado galvánicamente y de esa manera este es un flyback, que aquí le pongo lo mismo, carga resistiva, la tensión de alimentación y que trabaja la frecuencia y la tensión de salida que le pongo, que es de 120 voltios, con un zumbido ripple del 3%. Calculamos lo mismo, la de función de trabajo, acá harán las suposiciones que corresponden. Me refiero a que pueden suponer, me digo calcular, pero muchas veces pueden suponer una relación de transformación ya 1 a 10, 1 a 2, depende que ustedes pueden ver, porque va a variar el L y C, ya esto pueden suponer. Y lo mismo, considerar la variación de la tensión de alimentación, después que ya ha calculado esto con los valores sin cambiar, este punto es sin que cambien los valores tanto de la resistencia como de la tensión de alimentación, y aquí ya considero las variaciones para obtener el rango en que va a variar el D y el T-ohm. Va a tener un D mínimo, un D máximo, y lo mismo el T-ohm mínimo, T-ohm máximo, en el cual va a variar para poder compensar que la tensión de salida sea más o menos en este valor. Bueno, esto es lo mismo que en el otro caso, las formas de onda teóricas se refiere, los valores que uno pueda sacar acá, realizar las simulaciones correspondientes. Esto podemos hacer las simulaciones, pero no es relevante, muchas veces se complica, pero los efectos de que ustedes puedan calcular, esto no es tan importante. Y lo mismo que en el otro caso, cuando veamos ya TBJ y MOSFET, vamos a poder contestar esto que va a ser en forma conceptual. Y lo otro también. Bueno, acá se justifica plenamente la respuesta, se refiere a que uno, en base a lo que uno va a ver, de lo que son TBJ y MOSFET, va a poder contestar estas preguntas.
Entonces, ya vamos a ver, acá por lo menos pueden hacer toda la primera parte hasta lo que es simulaciones con lo que ya hemos visto. Ya con lo que nosotros veamos ya el día lunes ya van a poder hacer lo que corresponde a la otra parte, que son más bien conceptual. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, yo le diría que con esto ya podemos empezar a trabajar para que el lunes vamos a ver la parte que es TVJ y ya el viernes ya tendremos la correspondiente consulta con respecto a esto, de los valores. El parcial va a ser del mismo tipo. Yo le voy a pedir prácticamente lo mismo que le pido acá, tanto en la parte del práctico 6 como el práctico 7. ¿Mm? O sea que si ustedes hacen no van a tener inconveniente con resolver el parcial. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, entonces, bueno, dicho esto, ya con esto finalizaríamos lo que sería lo de hoy y quedamos para el lunes poder terminar en lo posible con lo que es respecta a lo que es TVJ y MOSFET. Bueno, eso sería por ahora lo que sería la parte de conversión de continuo a continuo. Hay mucho más para hacer con esto continuo a continuo, pero para darle las primeras bases de conceptuales, creemos que es suficiente con esto. ¿Mm? Bien, ingeniero, hasta el lunes. Bueno, nos estamos viendo. Bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero.